Hola, buen día. Mi nombre es Gladys Araceli Garay Koyak. Soy alumna del segundo semestre y el tema que les voy a presentar se llama Efecto de tratamiento térmico de calostro y población bacteriana sobre la absorción de inmunoglobulinas G y la salud de las becerras recién nacidas. Este es un artículo de Helsinger, Jones y Heinrichs, 2015. Es parte de la revista Journal of Dairy Science. Que cuenta con un factor de impacto de 3.082 y un cuartil del 1. Bien, para comenzar, mejorar la absorción de inmunoglobulinas en las becerras, alimentándolos con calostro con tratamiento térmico, se ha atribuido a reducir el contenido de bacterias en el calostro justo después de este tratamiento. Las becerras nacen en un estado de inmunodeficiencia causado por carencia de inmunoglobulinas y otras moléculas que funcionan en el reconocimiento y presentación de antígenos. Las becerras pueden absorber inmunoglobulinas del calostro si ésta se ingiere dentro de las primeras 24 horas de vida. La aparente eficiencia de absorción es rara cuando se encuentra en más del 50% y frecuentemente la encontramos en menos del 35%. El tratamiento térmico de calostro es un método de manejo que mejora la eficiencia de absorción de inmunoglobulinas, yendo del 20 al 35%. El mecanismo no se conoce, pero podría reducir la competencia entre inmunoglobulinas y proteínas que no son inmunoglobulinas o desnaturalizando la bacteria o matándola por medio del tratamiento con calor. Las bacterias también se pueden unir a las inmunoglobulinas dentro de la luz intestinal o interferir con los receptores de inmunoglobulinas. La exposición intestinal a las bacterias antes de recibir calostro disminuye significativamente la absorción de inmunoglobulinas en terneras. Sin embargo, no es claro cómo la bacteria afecta la absorción cuando la exposición es frecuente. Elizondo Salazar y Heinrichs, en un trabajo del 2009, intentaron investigar la combinación de el efecto del contenido de la bacteria del calostro y un tratamiento con calor sobre la absorción de inmunoglobulinas y reportaron que no hay efecto de la bacteria sobre la absorción de inmunoglobulinas, mientras que el tratamiento térmico con calostro mejoró la absorción de IgG. Goden y colaboradores en 2012 reportaron una correlación negativa entre el conteo de coliformes en el calostro y la absorción de inmunoglobulinas, sugiriendo que la bacteria disminuye la absorción de inmunoglobulinas con su exposición. Muy bien, el objetivo del estudio es combinar, es probar la combinación de efectos de calostro con contenido bacteriano y el tratamiento con calor sobre la absorción de inmunoglobulinas. Otro objetivo es comparar la puntuación de la salud en la primera semana de vida. Y el tercer objetivo es comparar las conclusiones de inmunoglobulinas en plasma como una medida de
realizada por medio de inmunodifusión radial y de ELISA. Eh, la expectativa inicial en, en el calostro calentado y en la baja cantidad de contenido de bacterias podría mejorar la absorción y la salud de inmunoglobulinas. Bien, continuando con materiales y métodos, para los tratamientos del calostro, para formar los tratamientos del calostro, se ordeñó el calostro de las vacas y se colocó en contenedores que fueron previamente congelados en almacenes de 1.89 litros. Después de esto fueron descongelados a una temperatura de 4 grados centígrados y fueron homogeneizados para crear un solo lote. Este experimento se llevó a cabo en la Universidad del Estado de Pensilvania. En total se utilizaron 427 kilogramos y esto se utilizó para formar para dividirlo en dos grupos que iban a ser el tratamiento sin calor y el tratamiento con calor. Al final los íbamos a dividir en 4 tratamientos, como les voy a mostrar a continuación. El primer tratamiento sin calor se divide en dos, que es el de bajo contenido de bacteria, y para este las muestras previamente recolectadas simplemente se almacenaron a menos 20 grados centígrados hasta que fueran a utilizarse para alimentar. En el segundo grupo encontramos al calostro con alto contenido bacteriano. Para esto se incubó el calostro, se incubó a 20 grados Celsius durante 60 horas y después fue almacenado a menos 20 grados para su posterior utilización. Para el grupo tratado con calor, el calostro fue almacenado en recipientes de acero inoxidable. Después fue pasteurizado y fue calentado de 60 grados Celsius hasta 60 grados Celsius durante 30 minutos. Y después fue almacenado en envases individuales y previamente tratados. Después de esto se crearon los dos grupos. El de bajo contenido de bacterias simplemente fue congelado a menos 20 grados para su posterior uso. Y el de alto contenido de bacterias se utilizó, se inoculó con 20 mililitros de calostro con baja cantidad de bacterias. Y esto es para permitir que las bacterias crecieran en una concentración similar al calostro que no se calentó con alta cantidad de bacterias. Después de que fue bien mezclado, se, se incubó a 20 grados Celsius por 72 horas y previo a esto fue congelado a 20 grados, a menos 20 grados para su posterior uso. Las muestras de calostro fueron recolectadas antes de congelarse para cada tratamiento de calostro y para y esto fue para analizar inmunoglobulinas y
bacterias. Bien, descripción de los terneros y las muestras. Los becerros fueron separados de la madre inmediatamente después del parto y fueron asignadas al azar a un tratamiento de calostro. Se alimentaron con calostro dentro de las primeras 12 horas de vida por medio de biberón en dos alimentaciones de 1,89 litros cada una. Cuando no se terminaban lo del biberón, fueron alimentados por vía esofagial para garantizar que consumieron los 1,89 litros cada vez. Se tomaron muestras previo a la toma del primer calostro y la segunda muestra se tomó 48 horas después de la alimentación con calostro. Las muestras fueron de sangre vía punción yugular y se colocó la muestra en tubos con heparina. Esto se realizó para medir el hematocrito. Las muestras de sangre fueron centrifugadas y guardadas a menos 20 grados centígrados para su posterior análisis. A las 36 horas de vida se les ofrecía, se les alimentaba con 3 litros de leche entera 2 veces al día y el concentrado iniciador estaba disponible ad libitum a partir del segundo día de vida. Del día 1 al día 7 se llevaron a cabo las puntuaciones de salud general, de heces y de enfermedades respiratorias. Inmunoglobulinas y análisis de bacteria. Las muestras de calostro fueron descongeladas a 20 grados para analizar el contenido bacteriano y la concentración de inmunoglobulinas. Las muestras fueron probadas para recuento de placas estándar, para coliformes, para bacterias gram negativas coliformes y no coliformes, para medio ambiente y estreptococos ambiental y contagiosa, y para estafilococo coagulasa negativo. Cuando la muestra se requirió, se fue incubada a 32 grados Celsius para el recuento de placas estándar y para las demás pruebas fue incubado a 37 grados. La concentración de inmunoglobulinas en calostro fue determinada usando inmunodifusión radial. Las muestras de plasma no fueron diluidas para inmunodifusión radial. El plasma recolectado fue de las becerras al nacimiento, fue por medio de la prueba de inmunodifusión radial solamente. Las muestras que se tomaron a las 48 horas fueron diluidas para realizarse por medio de ELISA y todos los anticuerpos de ELISA fueron comprados del laboratorio Betty. Los valores de inmunoglobulinas en plasma fueron medidos por inmunodifusión radial y el
peso al nacimiento fueron usados para calcular la eficiencia de absorción aparente. Análisis estadístico. El estudio utilizó un diseño completamente al azar con un arreglo factorial de 2 por 2 para los tratamientos. Las características entre becerros fueron comparadas usando un ProMIX de SAS. Para la media de mínimos cuadrados, la proteína total en plasma, fueron tomados en cuenta la proteína total en plasma, las inmunoglobulinas y la eficiencia de absorción aparente para comparar entre tratamientos usando el PROMIX en SAS. Se incluyeron como efectos fijos en el modelo el tratamiento de calor de calostro, el contenido relativo de bacterias y sus interacciones. Se ofrecieron como covariables el hematocrito tomado a las 48 horas, la inmunoglobulina en plasma al nacimiento, el peso al nacimiento y la edad de la primera y segunda alimentación con calor. Resultados y discusiones. En esta primera tabla se muestra la media de concentración de inmunoglobulinas y de la población bacterial en cada tratamiento de calostro. La concentración de inmunoglobulinas en el calostro fue similar a los tratamientos de calostro usados por Elizondo Salazar y Heinrichs en el 2009 y por Johnson y colaboradores en 2007. Los tratamientos de calostro, el tratamiento con alto contenido de bacterial fueron similares para cada caso, tanto para el calostro que no fue calentado como para el calostro que fue calentado. Para todos los tipos de bacteria, se encontraron grandes diferencias notables entre alto y el bajo contenido de contenido bacterial en el calostro. En la tabla 2 se muestra la media de peso al nacer, la edad a la que fueron alimentados, los parámetros de sangre y el nacimiento de becerros en cada tratamiento. Aquí podemos observar que no hay diferencias entre tratamientos. El valor de proteínas total es mayor aquí que el que se muestra en otros artículos. En la tabla 3 se muestra la medida de la concentración de inmunoglobulinas en plasma tomados mediante inmunodifusión radial y por ELISA y la eficiencia de absorción en las becerras que fueron alimentadas con calostro calentado y no calentado para altas y bajas contenido de bacteriano.
Los valores de ELISA y de inmunodifusión radial están correlacionados, pero los valores de ELISA son consistentemente más bajos que inmunodifusión radial. El segundo objetivo del estudio era comparar los valores de inmunoglobulinas entre los tratamientos para determinar si se llegarían a las mismas conclusiones independientemente del método de laboratorio que se utilizara. El inmunodifusión radial y ELISA no se pueden comparar directamente, pero resulta más fácil de interpretar la inmunodifusión radial, además de que es más consistente y requiere menos análisis repetidos para obtener valores que cumplan con los criterios. El- si se utiliza ELISA, se puede tener más precisión, pero se requiere de más datos de múltiples laboratorios para poder comparar los valores. El valor de proteína total que se muestra en la tabla es mayor que el mostrado en otros estudios. Como se esperaba, la proteína total se vio afectada de manera similar a la inmunoglobulina en plasma. Los becerros que tomaron calostro con alto contenido bacteriano tenían concentraciones de proteína total significativamente más bajas en comparación con los terneros alimentados con calostro de bajo contenido bacteriano. Eh, Podemos decir que el tratamiento térmico con calostro no afectó la proteína total. El mecanismo por el cual las bacterias dificultan la absorción de inmunoglobulinas aún no se ha deducido. Las descripciones de la absorción de bacterias en las células epiteliales y la absorción de inmunoglobulinas fueron similares, lo que implica que las bacterias pueden competir directamente con las inmunoglobulinas por la absorción. El calostro tratado con calor no afectó ninguno de los parámetros considerados. Otros estudios han reportado concentraciones de inmunoglobulinas que van de 3 a 5,8 miligramos por mililitro. Esto es mayor en becerras que recibieron calostro tratado con calor comparado con el calostro que no fue calentado. Eh, análisis, este, el análisis agrupó ambos tratamientos como baja bacteria, lo que podría confundir otros efectos del tratamiento térmico con la diferencia en el recuento de bacterias. La variación en la edad de las becerras al momento de alimentarse con el calostro y otras diferencias entre las becerras individuales, así como el, el tamaño de la muestra pequeño, tal vez limitó el poder de observar diferencias debido a los tratamientos con calor. Y estas son algunas de las razones por las que el tratamiento con calor pudo no ser significante al, al mejorar la absorción. Continuando con resultados y discusión, aunque las
inmunoglobulinas y la eficiencia de absorción aparente no fue mejorada. El tratamiento con calor del calostro eh, podría reducir la concentración de bacterias, lo que es claramente capaz de proveer absorción de inmunoglobulinas. Un estudio previo realizado por Elizondo Salazar y Heinrichs en el 2009 demostró que inmunoglobulinas comprenden una gran proporción del plasma de la proteína total en becerras que se alimentaron con calostro calentado, comparadas con las que se alimentaron con calostro sin calentar. Hernández Castellano y colaboradores en 2014 mostraron el incremento de concentraciones de apoliproteínas A4, plasminógenos, suero amiloidea y fibrinógeno y cadena gamma fibrinógeno en becerras después de consumir calostro. Estas proteínas con múltiples roles tienen incluidos algunos con función inmunológica. Un total de 23 días en diarrea fue observada en 19 becerras y 6 becerras experimentaron enfermedad respiratoria en los primeros 7 días de vida. El tratamiento con calostro no afectó la frecuencia de las enfermedades respiratorias, pero tendió a influenciar la frecuencia de las diarreas. La comparación de la salud de las becerras entre tratamientos era un objetivo secundario del experimento y el tamaño de muestra no fue adecuado para demostrar las conclusiones de estos datos. Johnson y colaboradores en 2007 y Elizondo Salazar y Heinrichs en 2009 reportaron que no hay diferencias en enfermedad, en diarrea o respiración o puntuaciones en la salud general. El estudio carece de suficiente poder para decir que establecer una conclusión acerca de los efectos de la salud en las becerras. A manera de conclusión, se puede decir que el alto contenido de bacterias en el calostro afecta negativamente la concentración de inmunoglobulinas en el plasma. Las inmunoglobulinas en el plasma son menores cuando son medidas mediante ELISA comparadas con cuando son medidas con inmunodifusión radial. El tratamiento de alimentación con calostro calentado de bacterias en baja cantidad puede reducir los días de diarrea en becerras en la primera semana de vida. Y bien, esto es todo de mi parte. Espero sus comentarios o dudas. Gracias.